Ecuador y el mundo, les damos la cordial bienvenida. Estamos ya el día de hoy con dos grandes invitados del arbitraje a nivel de todo el Ecuador. Es así que gracias a los árbitros de baloncesto del Ecuador, con el aval de la Federación Ecuatoriana también, vamos todos estos fines de semana a tener grandes invitados. Y por supuesto, hoy nos, hoy nos encontramos acá con dos invitados que muchos de ustedes se van a sorprender por uno de ellos, porque, bueno, con la bendición de Dios ya lo tenemos acá muy bien, todo sano, todo salvo. Y lo importante es de que el Ecuador y la gente que lo identifica, lo conoce, también es muy importante. Y por supuesto, de nuestro otro invitado que tenemos acá, no sé si estará un poquito, quizás no haya quien sabe hoy, estará así como decir, no sé, pues el coach hoy nos vaya a hacer algunas preguntas, pero ellos son comisionados y están preparados para lo que venga, porque están inculcando también su pasión como es el baloncesto. Bueno, y vamos a recibir a nuestro primer invitado, pero antes de que él hable y salude a todos ustedes, vamos a ver de quién se trata nuestro primer invitado. Vamos con las imágenes. Bueno, gracias. Queremos agradecer ya al Ecuador y el mundo. Estamos con toda la tecnología también. Agradecer a la producción que por acá nos están apoyando para poder salir en vivo y en directo con nuestros dos grandes invitados que tenemos el día de hoy. Dos grandes invitados de lujo que gracias al trabajo que han venido realizando siempre en lo que emana la Federación Ecuatoriana de Baloncesto en los diferentes torneos que organiza la Comisión Técnica y también son entes muy fundamentales en los árbitros de baloncesto del Ecuador. Me refiero nada más ni nada menos a nuestros dos grandes invitados que tenemos el día de hoy. A ver si la producción por ahí nos vamos enseguida a nuestro primer invitado. Vamos a ver las imágenes de nuestro primer invitado para luego darle la bienvenida cordial. A ver la producción con nuestro primer invitado que le tenemos acá.
Bien, vamos enseguida a dar la cordial bienvenida para el profe Elvis Fuentes, que nos acompaña acá, claro, como lo escucha el profe Elvis Fuentes, nada más ni nada menos que desde Guayaquil para el mundo. Bienvenido, mi estimado Elvis, un gusto saludarle. Buenos días, Luis. Muchas gracias por la oportunidad de presentarme por este medio. Igualmente hago un saludo a todos los árbitros del Ecuador y del mundo, también a los amigos que están conectados por este medio. Gracias a la invitación que usted nos hace, igual a Otilio, que es el que está manejando todas estas situaciones de entrevistas, de charlas, que es muy importante para el referato ecuatoriano. Bueno, por ahí, ahí estamos. Gracias, mi estimado profe Elvis, un gusto tenerle acá con usted. Y mire, le vieron a usted y el rating subió en sintonía, no sé, o sea, tiene buenas vibras tiene usted. Y enseguida vamos a invitar a nuestro segundo invitado, que él también tiene todos sus fans en el baloncesto a nivel de todo el Ecuador, y qué importante presentarlo acá por el trabajo que ha venido realizando, un trabajo silencioso, efectivo, y esto es lo fundamental en las personas cuando hacen los trabajos silenciosos, así sin tanta bulla. Vamos a ver las imágenes de nuestro siguiente invitado. Gracias. Ahí pudieron ver ustedes las imágenes de nuestro segundo invitado de lujo, que es el profe
Bien, estamos ya con ustedes y vamos a dar la cordial bienvenida a nuestro segundo invitado, como es el profe Jorge Loachamín. Un gusto, mi estimado profe, tenerle acá en vivo y en directo para todo el Ecuador y el mundo. Buenos días y primeramente gracias por la oportunidad. Saludos a nuestros instructores mayores, Otilio y Luis. Saludo para los compañeros comisionados y saludos para los queridos árbitros. Gracias. Muy bien, gracias. Así es un gusto para nosotros también tener dos invitados de lujo, como es el profe Elvis Fuentes desde Guayaquil para el mundo, y también el profe Jorge Loachamín, no sé si decir desde Sangolquí para el mundo o desde Rumiñahui para el mundo, pero bueno, son dos grandes invitados que tenemos el día de hoy, donde vamos a auscultar un poquito el criterio de cada uno de ellos, de toda su vida, un poquito, como siempre lo decimos, el lado humano, también conocer un poquito el lado humano de ellos. Vamos en primera instancia, vamos en el día de hoy también a topar temas donde cada uno de ustedes, cómo se inició, cómo se fue dando en el arbitraje, como comisionado, por ahí contando anécdotas. Bueno, aquí estamos y por ahí tenemos algunas sorpresitas también para cada uno de ustedes. Sean tranquilos, nada de nervios, estamos aquí predispuestos. Prácticamente es como que ustedes van a la cancha y uno es el jugador número 5. Bueno, mi estimado profe Elvis, un gusto tenerle acá en vivo y en directo. Y la pregunta del millón, profe Elvis, ¿por qué eligió usted ser árbitro? Bueno, allá por el año 1977, cuando ingresé a la Facultad de Educación Física, nosotros en esa época teníamos una cancha de cemento y con las clases del profesor Beto Ruiz en cuanto al básquetbol, luego de las clases teóricas, prácticas en cancha, él hacía para volver a la calma, partidos de básquetbol. Entonces en esa época jugábamos, pero era siempre, usted sabe, cuando uno juega en cancha, todo el mundo dice foul, no, eso no es foul. Entonces opté en esa oportunidad, en esos años, por yo arbitrar a los compañeros. Y así comenzó, que comencé, arbitrando a los compañeros. Posteriormente, en el año 79, hubo una clínica para aspirantes a árbitros de básquetbol organizada por el Colegio de Baloncesto del Guayas, dictado por Shori Vázquez, Pancho Flores, Fausto Moreno, ya todos ellos fallecidos, y Rafael Bolita Mejía de La Paz. Ellos fueron los instructores, llegamos alrededor de unos 40 alumnos, que eran las clases en la noche. Esa fue mi primera clínica que estuve presente, y posterior comencé a dirigir los torneos de mini básquet. Mini básquet ya en el 80, ya más o menos dirigí un campeonato nacional que organizó el DINADE. Entonces ahí eso me sirvió mucho, porque ahí me hice conocer de la licenciada Elizabeth Álvarez, que era la delegada del DINADE de Guayas, y como paisano de ella, que ella es de Palenque, yo de Vinces, le gustó la forma como me desempeñé en el arbitraje y me pidió que vaya a colaborar a honoren a la dirección de deportes del DINADE. La acepté gustosamente, y posteriormente en el año 83 ya ingresé al magisterio del Ecuador. Luego ya en los colegiales hubo que alguna persona les dijo a los directivos del Colegio de Árbitros del Guayas que yo dirigía, me imagino que dijeron que dirigía aceptablemente,
Una noche que yo ya iba al baloncesto provincial en Guayas, trabajaba en mesa de control, primeramente, lógicamente, alzando paletas, después fui subiendo a planillas, cronómetros, y una de estas noches se me acercó Shori Vázquez, que era el presidente del colegio de básquetbol, y me dijo esta pregunta: oye, sé que tú pitas. Yo dije, sí. ¿Tienes uniforme? Sí. ¿Tienes pito? Sí. El miércoles pitas conmigo en Melec Liga. O sea, fue prácticamente de colegial directamente subir a primera categoría en ese torneo invernal. Era el preparatorio. En Guayaquil se hacían 2 torneos, el invernal y el oficial, que ya era más adelante con jugadores extranjeros. Pero el invernal también era un torneo de élite de la provincia. Y dirigí mi primer juego en Melec Liga. Ya posteriormente, creo, en el año 86 ya incursioné en el arbitraje nacional en un torneo en Loja. Gracias, profe. Pero usted por poco casi nos da todo su currículum. O sea, tenemos para ir poco a poco, tenemos para ir en este conversatorio también, en esta charla. Mi estimado profe Jorge, ¿usted por qué eligió ser árbitro? ¿Por qué no eligió otra carrera? Bueno, a mí me gustaba ver el básquet desde pequeño. Entonces, una vez yo fui a una cancha de baloncesto y vi dirigiendo a unos 2 amigos, los cuales me invitaron a que yo les ayude a hacer mesa de control. Y me empezó a gustar el baloncesto. A razón de eso, empecé a ir a los coliseos, a observar y a mirar, hasta que nos hicimos amigos con Ricardo Encalada, un gran amigo, del cual formamos un grupo de árbitros, como usted dice, de Rumiñahui. Después, con el tiempo, fuimos invitados por la Asociación de Pichincha al grupo de Rumiñahui y empezamos a coger cancha, como se puede decir, y a coger la experiencia en el arbitraje, del cual nos empezaron a invitar a los torneos oficiales de la Asociación de Pichincha. En este caso voy a nombrar a la persona, Ramiro Cadena, que nos observó y le gustó el trabajo del grupo de Rumiñahui. Luego empezamos a dirigir a los torneos oficiales, colegiales, los torneos juveniles, prejuveniles, y igual el torneo oficial de la noche, que siempre se organizaba el femenino y el masculino. Y desde ahí empezamos con la carrera del baloncesto. Bueno, gracias, profe. Por ahí el profe Elvis, ¿qué significa para usted el baloncesto? Bueno, fue una pasión desde muy joven. En el colegio jugábamos, compartíamos 3 deportes que se hacían en el colegio: el atletismo, el fútbol y el básquet. Eso eran las competencias a nivel de colegio. Aunque le diga yo que más me gustaba a mí el fútbol. Yo fui más futbolista que basquetbolista. Nosotros los futbolistas, creo, somos más rápidos, sin ofender a los basquetbolistas. Siempre. Profe, ¿y usted en el fútbol de qué jugaba? Bueno, yo me inicié primero de central, back central. Jugaba hasta 4º año, jugué de central. Ya en 5º y 6º año me cambié porque en el colegio llegó un compañero que la hacía bien de central, entonces yo opté por irme adelante. Yo tenía una característica que era muy rápido, entonces me fui de delantero, centro delantero, y ahí incursioné en el fútbol, compartido con el básquetbol y el atletismo. Tengo una anécdota que una vez el director del Instituto de Educación Física me dijo que en qué colegio yo había estudiado, ya cuando estaba en Educación Física.
me dijo que tenía condiciones para ser un gran atleta. O sea, había tenido condiciones porque ya tenía 20 años. Entonces, me perdí, lógicamente, que no hubo la visión de algún entrenador en Vinces que me inculcara más el atletismo, porque en realidad en las pruebas que hacían el Instituto Nacional, el Instituto de Educación Física, corría con atletas y yo no me quedaba atrás. Les peleaba bastante las posiciones, pero lógicamente en el básquetbol también jugué a nivel de clubes en Vinces y, como le decía anteriormente, en la Facultad de Educación Física ya prácticamente me picó el bichito por el arbitraje, me gustó, prácticamente era un líder en su año que cursaba Educación Física y ya comencé con el arbitraje. Gracias, gracias, profe. Profe Jorge, ¿usted considera que es fácil ser árbitro? Sinceramente, no es fácil ser árbitro. Para dirigir un juego de baloncesto hay que estar preparado prácticamente, físicamente y técnicamente, además de conocer claras las reglas del baloncesto. Porque dirigir un juego de baloncesto o ingresar a la cancha a poder dirigir un juego y aplicar el reglamento, totalmente muy difícil. Hay que estar muy concentrado y, como le digo, conocer el reglamento para poder dirigir un juego de baloncesto. Gracias, profe Jorge. Mi estimado Elvis, ¿qué es lo que usted más extraña de arbitrar? Bueno, prácticamente arbitrar, no estar en cancha con los compañeros actuales. Usted sabe, ya tenemos árbitros que están catalogados a nivel mundial. Me hubiera encantado dirigir con Carlos Andrés Peralta, pero lastimosamente fuimos de dos épocas distintas. Ahora que está también, tenemos algunos árbitros jóvenes de proyección internacional, como es Pedro Rivadeneira, Eric Endara, Daniel Tapia y Samantha Fiallo, que está como única dama a nivel internacional. Lógicamente, uno también, aunque hasta el año 2018 salía un panamericano de maxi basquetbol. Ahí me encontré con viejos amigos que habían sido también árbitros internacionales y estuve en mi última competencia internacional en Brasil. Profe, gracias. Pero hay veces que usted, en la entrevista que estamos dando, hay veces como que usted ya me quiere dar todo su currículum, ¿no? Entonces vamos a ir poquito a poquito, vamos a ir conociendo todo el palmarés del profe Elvis Fuentes. Usted, un gran personaje también, ¿no? Mi estimado profe Jorge, yo le preguntaba que si es fácil ser árbitro, porque usted es conocedor también de que hoy en muchas canchas hay deportistas que les gusta el baloncesto y se ponen la camiseta y no los hemos visto en alguna capacitación, en algún curso, en alguna charla. ¿Y usted qué les diría a esas personas? Que se capaciten, porque si no pueden hacer quedar mal, porque cada uno de los árbitros puede dar una camiseta y le decir, póngase, tenga el pito y vamos a la cancha. Y no es así, hay que prepararse. ¿Usted considera que hay que prepararse para llegar a ser árbitro? Bueno, primeramente, cuando nosotros iniciamos en el baloncesto, esto de prepararse era muy difícil porque nosotros no teníamos las herramientas que hoy tienen los jóvenes. Y nosotros, gracias a Dios, tuvimos un profesor que residió en Quito, que es el señor Luis Cedeño, con el cual compartimos muchos años con el baloncesto y con él logramos formar el Club de Árbitros de Baloncesto de Pichincha, que hoy se llama el CAP.
grandes amigos más que árbitros, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno tuvo la oportunidad de ser comisionado, más o menos soy un comisionado como unos 6 años, y tuve la oportunidad, y se ve a los jóvenes que están dirigiendo en la cancha, uno lo primero que se acerca es decirles, a ver, si no quieren ser árbitros, porque se ve los errores que cometen en la cancha. Prácticamente ellos se meten a una cancha con un silbato a pitar, más no a dirigir. Lo que pitan, lo que ellos ven conveniente, más no administran un juego de baloncesto. Gracias, profe Jorge. Mi estimado Elvis, ¿qué es lo más importante que siente usted que le dejó en su carrera de árbitro? Bueno, siempre conocer buenos amigos, disfrutar de cuando uno estaba en cancha. A mí, en mi caso, conocí casi todo Sudamérica, a excepción de Uruguay, que nunca tuve la suerte de haber sido invitado a un torneo sudamericano. Eso, lo importante, tener muchos amigos, conocer deportistas de élite. Yo tuve la suerte de dirigirle en Argentina a Ginóbili en un torneo juvenil, que lógicamente ya él era una estrella. No jugó el primer partido porque estaba lesionado, pero luego tuve la suerte de pitarle Argentina-Uruguay en ese torneo en Córdoba, Argentina. Gracias, profe Elvis. Mi estimado Jorge, ¿usted cómo llegó a ser comisionado? Porque hay muchos árbitros que ya por la edad, por todo el trajín que han dado en las canchas, entonces por ahí estarán escuchando y dirán, quiero llegar a ser comisionado. ¿Cómo llegó a ser usted comisionado? Prácticamente, como usted lo dice, el tiempo de arbitraje que he tenido, gracias a Luis Cedeño, que compartimos tanto con él, enseñanzas, en cancha, en reglamentos. Él vio que yo podía llegar a ser comisionado porque tengo un poco de conocimiento con las reglas que puedo impartir para los muchachos. Entonces me pidió que si podía ser comisionado y yo acepté, y hasta ahora me ha ido muy bien como comisionado. Inclusive en la Liga 2018 tuve la oportunidad de estar en 2 finales como comisionado de la Liga Nacional Masculina en Macas. Interesante, profe Jorge. Elvis, usted, solo quiero que me dé una sola respuesta. ¿Usted se quedaría como árbitro o se quedaría como comisionado? Yo creo que como árbitro, pero usted sabe, tiene su tope en edad, el arbitraje. Recuerdo que yo estuve en la lista de dirigir el campeonato en el 2008 aquí en Guayaquil, pero FIBA América se dio cuenta que yo ya tenía 51 años y me sacaron del torneo. Es una cosa que me hubiera gustado despedirme aquí en la ciudad de Guayaquil, porque nunca dirigí un campeonato internacional en Guayaquil. Siempre lo hice en Ibarra, en Quito, en Loja, pero menos en Guayaquil. Entonces, lamentablemente no pude despedirme oficialmente de la afición de Guayaquil y el Ecuador acá en mi ciudad, Guayaquil. Profe, ¿usted a los cuántos años llegó a ser árbitro FIBA? ¿Cuándo tenía cuántos años? En nuestra época no sacábamos el carnet tan jóvenes. Yo tenía 34 años, ahora usted sabe, manejado por Otilio Valencia y Luis Cedeño, hay un trabajo muy temprano, hay los campamentos de árbitros jóvenes y comienzan a incursionar desde muy jóvenes. Profe,
Usted dice a los 34 años llegó a ser árbitro FIBA, ¿no? Sí. ¿Y a los cuántos años usted llegó a ser árbitro nacional? A los 25 años creo que fue que dirigí mi primer torneo en la ciudad de Loja. Yo llegué inclusive, no conocía bien, el campeonato comenzaba el 3 de noviembre, yo recuerdo, yo viajo el 3 de noviembre. Cuando yo llego, bueno, yo me fui en avión, en esa época me fui internado. Esa fue una de las impresiones que le causé al presidente Ramiro Ceballos. Bueno, cuando me llegué estaban en el desayuno, me miraron con cara de asombro algunos compañeros, y me recuerdo Gustavo Ochoa, el querido Flaco Ochoa, me llamó, ven para acá, me dice, has llegado un día, en el día de la competencia, tenés que haber llegado allá, anda, pide disculpa al presidente. Entonces yo pedí disculpas, había estado en la ciudad de Vince y no pude coger carro. Bueno, yo viajé en avión ese día a Loja y ese fue mi primer torneo, un prejuvenil que asistieron cerca de 18 provincias, creo que fue bastante largo el campeonato. Gracias, profe Elvis. Mi estimado Jorge, ¿usted como árbitro o comisionado conoció el Ecuador? ¿Como árbitro conoció más provincias o como comisionado conoció más provincias de todo el Ecuador? Prácticamente como árbitro he conocido todo el Ecuador. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de dirigir casi todos los años torneos nacionales en todas las provincias de mi lindo Ecuador. Como comisionado también he salido a diferentes provincias, pero me quedaría como árbitro. Pero hay etapas que uno cumple. Entonces, de vida útil como árbitro, todavía creo que avanzo poco, pero y ahorita la federación ya me necesita como comisionado, entonces me queda eso. Usted, mi estimado Jorge, ¿se acuerda algún partido que fue muy difícil, le tocó arbitrar a usted como árbitro nacional, que usted decía, ya quiero que se termine este partido, no puede ser mucho roce, mucho problema, que el tiempo se le hacía muy largo? ¿Se acuerda algún partido? Prácticamente sí, en un campeonato en el TENA, en un campeonato nacional. Estaba dirigiendo con Humberto Muñoz, un maestro en el arbitraje. Estábamos dirigiendo Manabí Guayas, una semifinal juvenil. Entonces, ustedes se pueden imaginar en un banco a Jimmy Cedeño y en el otro a Salvitelli. Entonces, que ninguno de los dos quería perder. Entonces, un juego muy apretado prácticamente. Importante. Bueno, por ahí les cuento, mi estimado Elvis y Jorge, que están en sintonía total desde México. Vean, miren ustedes, esos corazones ahí que laten desde México. Y por ahí desde del grupo de árbitros de ADEMEVA. ADEMEVA, mi estimado Elvis y Jorge, les envían saludos cordiales y les felicitan por ese trajín que ustedes han venido realizando, mi estimado Elvis. Muchas gracias a los amigos de México. Allá tenemos una compañera que alguna ocasión estuvo acá en Ecuador pitando una liga nacional y ella ya ahora en la actualidad es un árbitro top a nivel mundial. Acá cariñosamente le decía la flaca, que se me va el nombre, pero una buen árbitro que vino acá a Ecuador desde la Ciudad de México. Qué importante. Usted también los saludos, mi estimado profe Jorge. Saludos, compañeros de México. Muchas gracias por la audición. Simplemente hay que seguir adelante en esto del arbitraje. Y también le envía saludos a usted, mi estimado Jorge, el señor presidente del CAF, el señor Cristian David Racines, le envía saludos cordiales, ¿sí? Y que siga adelante. Gracias, mi querido presidente del CAF.
pronto estaremos nuevamente viéndonos las caras en las canchas. Gracias. Por ahí, mi estimado Elvis, Humberto Muñoz dice que le aprecia mucho y que le da un gusto verle ya en vivo y en directo y que anda muy emocionado, dice. Bueno, Humberto aún es uno de los árbitros mejores que tenemos acá en el Ecuador. Él llegó a estar a nivel internacional como top de los árbitros, estuvo en Liga de las Américas, en finales de cuadrangulares finales de Liga Sudamericana. Lastimosamente, por el nuevo sistema de FIBA, ellos los hicieron a un costado, igual a Flavio, pero grandes recuerdos tenemos con Humberto acá en Guayaquil cuando dirigíamos los torneos oficiales de básquetbol de Interclubes de Guayas. Muy bien, profe Jorge, por ahí de igual manera, sea un gran referente del arbitraje y también como comisionado. Por ahí le envía saludos cordiales desde Loja para el mundo, el profe Víctor Peralta. Muchas gracias. Prácticamente Loja es mi segunda tierra, así la considero, porque he ido a los colegiales todos los años invitado por mi compañero Víctor Peralta y tengo una gran amistad con toda su familia. Es cuando Andrés empezaba a arbitrar, arbitró conmigo cuando él iniciaba su carrera de arbitraje. Tengo muy buenos recuerdos de ellos. Loja, mi segunda tierra. Gracias. Saludos, Víctor. Y si dice usted, profe Jorge, que es su segunda tierra, ¿qué es lo característico de Loja? En cuanto si usted me invita a Loja, entonces usted me dice, coach, vamos, allá se va a servir tal cosa. ¿Qué es lo auténtico de Loja? Lo auténtico de Loja, los tamales de Loja, los quimbolitos que hacen en Loja. Qué maravilla. Mucho tiene Loja. Bueno, y a propósito, usted que ha estado en Loja, ¿pudo degustar de el profe Víctor? ¿Él sí está en la cocina también por ahí o lo compran ahí, dice, sírvase? No, Víctor igual está en la cocina, él está en todo. Víctor está en todo, en la cancha, en la cocina, muy todo. Bien, muy bien. Profe Elvis, ¿usted qué diferencia encuentra en cuanto al aprendizaje? En cuanto al aprendizaje, ¿cómo era antes y cómo es hoy? En cuanto al aprendizaje del arbitraje. Bueno, nosotros cuando estábamos en las clínicas anteriormente, hace mucho tiempo atrás, recibíamos nuestra carpeta con las hojas que en esa época eran con el mimeógrafo. Prácticamente habían pocas fotocopiadoras, en esa época no había, como ahora llegan el material por internet, por la página de FIBA, es muy distinto. Ahora tenemos nosotros que el reglamento lo tenemos en el celular. En esa época ni el reglamento, a veces teníamos nosotros los árbitros, los aspirantes a árbitros, porque llegaban, si habían 6 FIBAs en el país, llegaban 6 reglamentos en físico, llegaban unos 2 para los dirigentes y para de contar. Si en algunas oportunidades el Colegio de Árbitros del Guaya lo hizo, hacía las reproducciones, pero llegaban después de un año de que ya estaban en vigencia nuevas reglas. Ahora tenemos nosotros las capacitaciones online. En esa época simplemente las clínicas eran de un año para otro. Entonces, difícil cuando había un cambio a las reglas, un artículo que se lo cambiaba, difícil que nos llegara rápido, nos llegaba después de un tiempo donde ya prácticamente estaba viniendo la siguiente regla, que eran cada 4 años como igualmente es ahora, ¿no? Pero hay mucha diferencia en cuanto a lo actual de lo anterior.
Muy bien, profe Jorge. Y hablando casi parecido, cuando usted inició como árbitro nacional y hoy por hoy ya como comisionado, ¿sí encuentra esa diferencia en cuanto al aprendizaje? ¿Le hubiera gustado a usted el hoy cuando usted iniciaba como árbitro nacional? Al igual que el profe Elvis, cuando nosotros iniciábamos, nosotros teníamos que rogarles a los árbitros aquí en Pichincha, a los árbitros prácticamente internacionales, y de ahí no podíamos conseguir el reglamento, que lo teníamos adorando y lo estudiábamos. Lo estudiábamos jueves a jueves, como le digo, cuando empezamos esto en el arbitraje. Miren hoy cómo tenemos la capacidad del Internet, de la tecnología. Los jóvenes de hoy solamente tienen que hacer un clic y poder ingresar a toda la información que FIBA nos brinda. Como decir, igual hay que agradecer a Otilio y a Lucho que ellos nos tienen al día en esto, nos tienen al día prácticamente. Nos envían todo el material que solamente tenemos que leerlo y ponerlo en práctica. Gracias, profe Jorge. Mi estimado Elvis, ¿usted cómo se siente que ya muchos árbitros jóvenes están incursionando en el arbitraje y se están poquito a poquito preparando? Y yo me imagino que muchos árbitros jóvenes también se han de ver acercados donde usted a solicitar alguna situación de reglamento, alguna situación cuando no entienden. ¿Cómo usted ve este trajín de los jóvenes hoy por hoy que están incursionando en el arbitraje? Bueno, en verdad, la gente joven tiene la suerte, como dice Jorge, de la tecnología, del internet, que tiene a la mano en el celular, cargan el reglamento, las interpretaciones. Ahora es distinto los árbitros nuevos que están incursionando. Mire, ya tenemos nosotros el mismo para que todos tengan esas experiencias de esos árbitros y al mismo tiempo, ¿cómo ha visto usted estas capacitaciones que se han venido dando a nivel con árbitros de trayectoria a nivel del mundo? Como bien dijo Elvis, Otilio tiene su tiempo, él pudiera dedicar tranquilamente a su familia, pero él lo ha hecho a su otra familia, que es la familia del baloncesto. Nosotros le consideramos así, la familia del baloncesto. Se dedicó a hacer charlas continuamente, había charlas a diario, charlas prácticamente que son muy, muy fabulosas para el beneficio de nosotros, de los árbitros y nosotros los comisionados. Los muchachos árbitros deben sentirse agradecidos de que estuvieron árbitros élite a nivel mundial dando las charlas, impartiendo sus conocimientos. Entonces, de ellos tenemos que aprender nosotros también y el conocimiento, esperar ahorita prácticamente que se termine esta pandemia y, como usted lo dijo, poner en práctica a la cancha. Muy bien, gracias, profe Jorge. Mi estimado Elvis, ¿qué consejo daría usted a los árbitros jóvenes para que, y hay que decirlo así, para que no tengan vicios de los de antes, sino vayan y ellos vayan con su propio currículo a llegar más alto, porque muchos también querrán ser árbitros FIBA? ¿Cuál es ese mensaje, con la experiencia que tiene usted, profe Elvis, les daría a los jóvenes para que vayan peldaño a peldaño, subiendo poco a poco y lleguen a ese palmarés que ellos desean estar como árbitros FIBA también? Bueno, usted sabe que el arbitraje es un aprendizaje diario, un aprendizaje de partido a partido. Y como decimos, es una escalera que no tiene fin. En cada partido uno se encuentra con alguna novedad que no le había pasado nunca antes en la vida. Entonces, esto tenemos que seguir aprendiendo día a día. El consejo que les daría yo a los árbitros jóvenes, o sea, hagamos grupos. El consejo para Eric, para Cristian, para Daniel, para Samantha y para Pepo
el reflejo que tiene ahora en este momento Carlos Andrés Peralta Ortega, mirando a ese árbitro que es un ejemplo para el arbitraje ecuatoriano, y a los demás que vienen atrás, que también hagan que nada es imposible, que lleguen a la posición que hoy están los árbitros nombrados, para que comiencen a escalar poco a poco y llegar a ser un árbitro internacional y con un buen perfil para nivel mundial. Carlos Andrés se ha ganado un puesto, yo creo, si no me equivoco, es el único árbitro en el país que ha dirigido un mundial. Escuché por ahí una entrevista que también lo había hecho Pancho Flor, pero hay que consultarlo esa cuestión. Yo supe que él fue a una gira internacional a la China, pero no sé si estuvo en mundial. Carlos Andrés es nuestro referente al momento en el arbitraje ecuatoriano, y que todos tienen que ver ese ejemplo, esa dedicación que tuvo Andrés, prepararse en todos los aspectos, físico, intelectual, psicológico, en la parte de reglamento. Eso es lo importante. Y una cosa más importantísima, que siempre ahora nos están inculcando el inglés. Los exámenes se están tomando en inglés. En alguna oportunidad me dijo don Mauri Intriago, que era presidente de la Federación Ecuatoriana de Básquetbol, ¿cómo está tu inglés?, me dijo así. Él quería enviarme a una clínica internacional para instructores o comisionados. No recuerdo bien cómo era el nombre de esa clínica. Yo le fui sincero, le dije que mi inglés era malo, no tuve la suerte que han tenido la gente joven, que ya el inglés se lo da más fuerte en los colegios. En mi época el inglés era una materia que se enseñaba superficialmente. Profe Elvis, ¿y en verdad usted es malo para el inglés? Bueno, el básico, yo le he dicho aquí a mi hija que ellos tuvieron la suerte de estar en un colegio bilingüe. Ellos cuando van a Estados Unidos entienden perfectamente. Cuando voy yo tengo que andar con una de mis hijas al lado para poderme expresar y preguntar. A ver, profe, a ver, vamos a comprobar. A ver, ¿cómo se dice entrenador en inglés? Coach. Vea, pero, domina, pues está muy bien, o sea, domina, o sea, no, pero, usted se hace de menos. Yo ¿sí? Le digo a mis hijas, sí, o sea, a mí lo que me enseñaron, bueno, siempre también tiene que haber dedicación. Cuando le enseñan lo mínimo hay que dedicarse, pero uno lo cogió en la época de joven, no lo cogió a tan importante. Posteriormente ya se está diciendo, se ha dicho hace muchos años atrás, que el inglés es el idioma universal, y como así lo es, el inglés es el idioma del deporte. Muy bien, profe. Mi estimado Jorge, usted le hemos visto por ahí también que está preparando nuevos árbitros, y usted a mucha gente que quiere incursionar en el arbitraje, ¿qué les diría? ¿Que piensen bien o que son bienvenidos para que ese trabajo que usted lo hace en cancha, así silencioso? Usted es una persona muy sencilla y silencioso en ese sentido, pero se lo ve el trabajo que ahí viene con nueva gente. ¿Usted ese consejo daría usted para que vengan nuevas personas, nuevos árbitros a formarse, o usted diría que mejor no, que escojan nomás otra carrera? Prácticamente para el joven que quiera ser árbitro, las puertas están abiertas. Yo siempre pongo adelante un ejemplo que es Andrés. Andrés es mi gran amigo. King, saludos si estás por ahí. Andrés Peralta, les pongo de ejemplo a él. Miren en dónde está, a dónde ha llegado. Por el momento tengo como 5 muchachos que estábamos practicando en cancha antes de la pandemia, pero están leyendo el reglamento. Espero verles nuevamente y seguir ese trabajo, porque les veo apasionados a los muchachos, quieren aprender mucho. Y como vino la pandemia, iba a empezar la escuela
de árbitros de la que organiza la Federación Ecuatoriana. Igual, ya no se pudo, que se llama árbitros jóvenes. Esperemos que cuando esto retorne nuevamente a la normalidad, los jóvenes puedan asistir a esa clínica y vayan preparados para que Otilio les reciba. Eso es todo, gracias. Muy bien, y esta pregunta es para los dos, indistintamente, esta pregunta es para los dos. Vamos con el profe Elvis. En su época que usted jugaba, ¿qué árbitros le dirigían? Que podemos tener acá los nombres, pero así, muy preciso, profe, ¿qué nombres? Bueno, en Vinces, en la que yo jugaba y a nivel de la provincia, representando al Colegio 10 de Agosto, en realidad no conozco los árbitros, no eran árbitros nacionales los que nos dirigían, entonces no puedo, y me vayan a disculpar, dar el nombre de un árbitro que nos dirigía en la época que yo jugaba. Y después, ¿cuál fue el primer árbitro que usted llegó a conocer? Así que dicen, dicen que es árbitro nacional. ¿Cuál fue el primer árbitro que usted ya, siendo árbitro nacional, pero al que le conoció, no usted, ¿no? Estamos hablando usted como deportista. Bueno, mi papá fue compañero de Eduardo Chori Vázquez en el Instituto Nacional. Mi papá era interno, él vivía en Vinces y estaba interno en ese colegio. Fueron compañeros y yo le conversaba a mi papá que yo estaba incursionando, que me gustaría ser árbitro. Entonces le hablaba de Chori Vázquez. Él prácticamente fue uno de los referentes que yo vi en el arbitraje, igual al Pancho Flor, que fueron uno de los mejores árbitros que yo observaba en la época que yo recién estaba queriendo incursionar en el arbitraje. Profe Elvis, hablando de temperamento, a ver, vamos a evaluar, ¿cuál es más temperamental? ¿El profe Elvis Fuentes o el profe Luis Cedeño? Bueno, cada uno tiene su... Hablo como árbitro, Como árbitro. Bueno, sin jactarme, creo que tuve una condición que no me gustaba que ningún entrenador o jugador me falte el respeto. Por muy dirigente o entrenador, usted sabe, a veces tenemos que son reclamones, que tienen poder económico, poder de tener guardaespaldas. Yo nunca me amilané. En una ocasión que saqué a un padre de familia que era dirigente, sin dar nombres para no estar en polémica, había una final de intercolegial entre el colegio Jefferson y el colegio Liceo Naval. Este señor dirigente se me sienta en la banca. Él no tenía nada que hacer en la banca. Él era un padre de familia. Voy y le digo, señor, usted a la tribuna. El coliseo estaba full, lleno por parte de alumnos de ambos colegios. El Liceo Naval creo que llevó más. Entonces el temperamento mío, siempre tuve carácter y decisión para afrontar cualquier situación. Creo que me considero Lucho, también. Yo recuerdo una ocasión y con el mismo dirigente, cuando hubo el cambio a las reglas de que eran ya no permitidos los equipos listados, los uniformes listados. Estábamos dirigiendo con Lucho, pero no sé si Lucho más tarde mañana la vaya a conversar. Igualmente, el temperamento de Lucho, bien apegado al reglamento, párese quien se pare. Él no dejó jugar como primer árbitro, no dejó jugar a un equipo con el equipo listado. Dimos el tiempo suficiente para que se cambien, no se cambiaron, el partido terminó. Profe Elvis, le pregunto del profe Luis Cedeño porque le envía saludos cordiales, tanto a usted como para Jorge, le envían saludos cordiales, dice, excelentes comisionados.
Bueno, muchas gracias, Lucho. Igualmente, conversando con él, siempre le dije que por qué se descuidó en la parte física. Eh, Podríamos decir que hubiéramos compaginado mi parte física con la parte intelectual de él, hubiéramos hecho un árbitro mundialista también. Yo nunca tuve problemas en las pruebas físicas, inclusive no me preparaba, pero yo iba a una clínica internacional, fui 2 veces a Venezuela y cuántas veces aquí en Guayaquil, inclusive en Quito, como costeño la pasé. Entonces Luis tuvo su problema físico, lamentablemente eso le perjudicó en su carrera como árbitro. Siendo como árbitro, era un árbitro muy bueno, muy bueno. Compartimos algunas veces torneos difíciles. Tengo una anécdota con Lucho, que esa la contaré cuando usted me lo pida. Profe, o sea que si yo les pongo en la cancha físicamente, o sea que usted le dice, Luis Cedeño, por favor, ahí nos vemos. Bueno, lógicamente, él tiene, en la actualidad, porque el otro día vi una foto y yo le hice la broma, ¿por qué no te conservaste así? No sé, Luis, si la puede cualquier momento enseñar una foto del año 91, que era prácticamente un árbitro no grueso, era normal. Pero después, no sé qué pasó, le gustaba mucho el ceviche, la comida manaba, y comenzó a comer mucho y se subió de peso. Pero yo me quedé admirado, o sea, no, en verdad no lo recordaba cómo era Lucho en el año 91 y era, ustedes lo vieron, puedo hacer que en algún momento se la enseñe, Lucho. Chévere. Mi estimado Jorge, antes de que me responda la misma pregunta, ¿por ahí le suena el nombre de María Fernanda Vaca? Claro, sí, mi esposa. Le envía muchos saludos y dice que esa sonrisa fue que le enamoró a ella. Gracias, gracias, madrecita. Te amo mucho. Mi estimado Jorge, en su época como deportista también, ¿cuál fue el primer árbitro así hablando nacional que usted lo llegó a conocer? Bueno, aquí nosotros, como ustedes muy bien saben, Sangolquí es una tierra de basquetbolistas. Hay mucho básquet aquí, había mucho torneo y me gustaba bajar a ver lo que dirigen los árbitros. En ese instante yo conocí a Gustavo Rea, al famosísimo coach Luis Moncayo en la cancha, Edwin Mejía, Diego Salgado, Juan Ortega, los árbitros de antaño prácticamente, a todos los árbitros los conocí aquí dirigiendo y soy muy buen amigo de ellos. Muy bien, por ahí también un amigo suyo referente, un brother de su alma, el compañero César Ricardo Encalada le envía saludos cordiales y gracias por ese apoyo también, dice. Ricardo, con ellos empezamos de cero y a lo que avanzamos a llegar, poder servir al baloncesto de Ecuador. Muy bien, qué importante. Eso es muy fundamental y también los saludos cordiales que les están enviando Cristian Páez para el profe Elvis, para usted también, mi estimado Jorge. Bueno, gracias, Cristian. En verdad, felicito a Cristian por el avance que ha tenido en el arbitraje sudamericano. Él tiene que seguirse preparando para que siga los pasos de Carlos Andrés. Estoy muy seguro de que él va a estar muy pronto también en unas competencias muy importantes a nivel mundial. Y siempre yo les digo a los árbitros que mi casa acá en Garzota tiene buena espalda. Antes de viajar, Carlos Andrés Peralta a un campeonato sudamericano estuvo hospedado acá en mi casa 2 días. Llegó donde está llegando. En unos juegos nacionales invité a
a Cristian, a que se hospeda acá en mi casa, estuvo cerca de 8 días. Miren dónde están. Algún momento tiene que venir Eric. Ya estuvo también acá Pepo y también ya lleva 2 finales sudamericanas. Algún momento tengo que invitar a Eric para que también comience el despegue. No sé, parece mentira, pero es una realidad. Bueno, y si dice que ese despegue, ¿y usted por qué no le invita al profe Otilio Valencia y Luis Cedeño pues a su casa? Solo invita a los jóvenes. Pero es que ya ellos ya despegaron, pues ellos ya están arriba. Otilio, usted sabe, ahora es maestro en cuanto a la tecnología. He visto que dirige a Gerardo Fontana, ayer lo dirigía al Chiti, igual a nivel de como instructor de árbitros, está haciendo un papel excelente a nivel sudamericano. Y ese ya no necesitan ellos estar acá invitados por que duerman acá en la casa. Importante, profe. Mi estimado Jorge, ¿por qué a usted le gustaría ser recordado, que las personas lo recuerden como árbitro, como comisionado? ¿Por qué le gustaría? A mí me gustaría que la gente me recuerde por lo que he hecho, más no por lo que he sido, por lo poco que he sabido, lo poco que he enseñado. Y por eso me gustaría que me recuerden, más no por cómo he sido, sino por lo que he enseñado. Muy bien, profe Elvis, ¿usted también le gustaría ser recordado como árbitro y comisionado? Lógicamente, mucha gente creo que nos recuerda. En mi paso, creo cerca de 30 años en el arbitraje, he tenido muchos amigos a nivel de todo el país. También acá en mi país existe una provincia que no la conozco, que es Sucumbíos, pero ahí el resto, gracias al arbitraje, he estado en todas las provincias del país. Y Galápagos, que también es una de las provincias nuestras, que muy pocos tenemos el privilegio de estar allá. He estado por 3 ocasiones dirigiendo y dando charlas también allá en Galápagos. Esto sí es muy fundamental. Bueno, por ahí, mi estimado Jorge, usted ha visto que el baloncesto hoy por hoy, el trabajo se ve que hay mucho más en los árbitros hablando, el antes y el después. Hoy se lleva una cronología en los diferentes árbitros para que vayan a los diferentes torneos nacionales. Antes, hablando de torneos nacionales, como que se veía o se ponía el ojo a determinados árbitros para que vayan a dirigir. Hoy pienso de que veo que todos los árbitros van por igual. A lo mejor antes no era por igual. Así es. Antes había que tener una afinidad con los dirigentes anteriormente de la Federación Ecuatoriana, y también había que tener un poco de trabajo, hacerse conocer para que sea invitado a ese torneo. Hoy por hoy tiene que trabajar. Si usted es un buen árbitro, es invitado a un torneo nacional. Entonces, por eso, ya saben, compañeros árbitros, muchachos, tienen que trabajar duro, porque el trabajo de ustedes se ve reflejado en la cancha, y según ese trabajo, ustedes son invitados a los diferentes torneos nacionales que hay. Muy bien, la pregunta para los dos. Profe Elvis, ¿usted se recuerda un jugador, primero, jugador problemático que usted decía, otra vez me toca pitar, otra vez me toca dirigirle? ¿Podríamos nombrar un jugador problemático o de temple? Bueno, aquí tenemos uno muy cerca. Otilio, no problemático, pero siempre nos pedía, y después charlábamos que por qué ese full. Otilio siempre tenía la característica de defender con las piernas muy separadas, y siempre lo castigamos con un full de bloqueo. Otro de los que también tenía Engel Tenorio,
pero igual protestaban y conversábamos y aceptaban las decisiones, no así de seguir insistiendo en el reclamo. Cuando uno ya se hace más conocido y tiene credibilidad en el arbitraje, siempre puede haber la protesta en un instante del juego. Como decía ayer en la charla el Chiti, hay que dar 1 o 2 segundos para ver si ese reclamo persiste o si no vuelve a la calma el jugador, se ignora sancionarle una falta técnica. Igual el caso acá, parece que en esa época también aplicamos esa situación. A veces sí, muy efusivo nos poníamos en el momento del reclamo y prácticamente el técnico era en la cara. Ahora las indicaciones de los instructores es evitar esa sanción automática y prácticamente en la cara. Profe, sí. Profe, y en la época que estamos hablando del profe Otilio Valencia, ¿se mantiene así, hablando físicamente, se mantiene antes, o antes era más flaquito y hoy es con más vitamina? No, pues antes era un flaquito alto, siquiera, no sé cuántas libras pesará Otilio, pero el doble pesado en la actualidad. Era un jugador alto y yo prácticamente lo conocí en Machala, en un torneo. Creo que, no sé qué torneo habrá sido para Otilio, pero después yo 14. Yo estuve en el Sudamericano en el 92 en Quito, cuando se inauguró el Coliseo Julio César Rumiñahui. Ahí también él fue seleccionado de Ecuador de esa categoría juvenil. Ya ahí había agarrado un poquito más de peso, pero cuando lo conocí era un delgadito, como que jugador acá bien delgado, no era alto. Profe, tenía bueno, hablando del flopping, del antes y después, ¿hoy hay más flopping que antes? Antes eran muchos floperos, pues, y lógicamente no había esa regla, ese artículo para sancionar la falta técnica, sino, usted sabe, los jugadores rápidos, nos engañaban, le dábamos el full al atacante. O en esa época, si no pitábamos el atacante, simplemente le decíamos que se pare, pero no había la situación del full técnico. Profe, y por ahí usted, a ver, pero con la mano en el corazón, no quiero que usted se haga también de Otilio Valencia. Él era un deportista, un jugador con mucho flopping. Como le digo, él hacía la posición defensiva con los pies muy abiertos. Cuando un jugador hace con los pies muy abiertos, no tiene mucho equilibrio. Si cierra un poquito más allá de los hombros, tiene más equilibrio. O si pone un pie un poco más adelante, hay equilibrio. Pero si un jugador se me abre mucho de pierna, medio recibe un contacto, ya sea en el torso o en el hombro o en alguna parte de sus piernas, va a caer. Otilio muchas veces nos confundió y pitábamos full de ataque. Ahora, en la actualidad, yo creo que Otilio ya no tendría que cambiar su forma en la defensa y ya no hacer ese tipo de defensas con los pies muy abiertos. A veces inclusive nos sacaba un pie fuera de la cancha, que era difícil para un jugador que penetraba por la línea final. Bueno, entonces ya por ahí podemos decir que el profe Otilio Valencia era un jugador flopero. Así es. Muy bien, mi estimado Jorge, hablando de igual manera, la misma pregunta que le hice al profe Elvis, usted, ¿qué
deportista, qué jugador así temperamental, problemático que usted puede traer acá también en respuesta. Mi querido coach, usted también lo debe haber tenido en la cancha, usted lo debe haber dirigido. Yo creo que debe ser el jugador más problemático de Ecuador. Estamos hablando de Carlitos Chalá. ¿Sí? Carlitos Chalá, que no aceptaba ninguna decisión de los árbitros. Inclusive muchos árbitros, él los siguió a querer pegar en la cancha, los correteó por la cancha, como se puede decir vulgarmente. Usted vivió eso también con Carlitos Chalá. He de creer, ¿no? Pero yo digo, pero Carlitos que hizo corretear a muchos árbitros, pero yo veo que las diferentes comisiones nunca lo sancionaron. Ya era de por vida, pero nada que ver. Hubo una vez que le sancionaron 2 años. Carlitos Chalá pidió disculpas por medios de comunicación, que nunca más volvería a hacer. Y lo levantaron la sanción de 2 años. Regresó como, le estoy hablando unos 2 años, 3 años que regresó nuevamente. Y se dio nuevamente que corrió a un árbitro por la cancha. Así es, pero bueno, no vale traer cola de eso. Eso queda como... Bueno, y ahora sí, mi estimado profe Elvis y Jorge, conversemos anécdotas, pero coach, déjame aclarar una situación. O sea, Otilio, Engel, los que nombré, no eran del tipo que está hablando Jorge. O sea, ellos, el reclamo en la cancha, pero nunca en cuestiones de querer agredir a los árbitros. O sea, son 2 formas de jugadores, reclamones, pero nunca con la intención de agredir. Eso sí, por ahí, claro. Profe Elvis, por ahí el profe Jorge decía que el jugador Carlito Chalá correteó todo un escenario deportivo para agredirle. ¿Usted en alguna otra ciudad algo parecido lo vivió o no? ¿Que algún árbitro lo corretearon a sí mismo como en Quito? Bueno, no. Nunca me pasó ni observé. Yo tengo, por ejemplo, una anécdota que siempre se la recuerda Pepo Rivadeneira. Cuando ellos eran prácticamente unos novatos, recién llegando al arbitraje en unos juegos nacionales, creo que fue en Chordelec, dirigía Pepo con Eric, creo que era el otro, y un padre de familia, yo era comisionado, un padre de familia viene después del juego a quererlos agredir. Yo rápidamente me incorporé de la mesa y me interpuse entre ellos y lo cogí, lo empujé al que quería agredir a los muchachos. Después ellos contentos que los había salvado de una posible bofetada, puñete, puntapié. Siempre lo recuerda Pepo, lo anuncia y nos reímos siempre cuando nos acordamos de esta situación. Muy bien, a ver, ahora sí, profe, ¿qué anécdotas, para los dos la pregunta, qué anécdotas le llega ahorita a la mente? Yo sé que como árbitro, como comisionado, pueden tener un sinnúmero de anécdotas, pero yo quiero que llegue a su mente una de las anécdotas que más sea usted siempre se recuerda, para que lo traiga acá a colación para todos nuestros amigos también, que por ahí ya están desde otros países también conectados. Qué importante, y eso es muy fundamental, que sigan este tipo de entrevistas que organizan los árbitros de baloncesto del Ecuador. A ver, profe Elvis, ¿qué anécdota? Como usted dice, uno tiene muchas anécdotas, unas que son medias jocosas, otras que son de preocupación. Yo recuerdo, voy a decirle 2, cuando había un juego en Guayaquil entre Huesco y Athletic, dirigía Silvio Larrea con Francisco Flor, ambos que en paz descansen. Algo pasó con los balones que proporcionaba el equipo local. Reglamentariamente el equipo local tenía que proporcionar balones buenos
o nuevos, o sea, usados en buen estado. Y los que presentó el equipo local no reunían las características para un juego de básquetbol. Y Pancho pidió el balón de Huesco, no lo aceptó el equipo local, no, que jugamos con el balón de nosotros. Fue para mí muy lamentable que Pancho Flor prácticamente se retirara de esa manera. Él cogió su silbato, su bolsito que llevaba, la toalla, sus documentos, y se fue del escenario. El licenciado Jorge Segura, que era presidente de la Asociación de Básquetbol, al ver esa situación que se quedaba con un solo árbitro, yo estaba en las tribunas, yo ya había actuado a nivel de Guayas en los torneos oficiales, no estaba designado. Me dice: Elvis, sabía que yo vivía cerca, vaya, vea su uniforme, tiene que dirigir este partido. Y así fue, tuve que dirigir. Y otra de las que me pasó igualmente dirigiendo con Silvio Larrea un juego de Athletic Liga, en un playoff de Guayaquil. Salió un partido muy parejo, prácticamente sin novedad, pero lo más saludable era que al día siguiente dirija otra pareja. Y en esa época estaba Munir Farra, ya fallecido también. Me dice: Elvis, ¿con quién quieres pintar? No, le digo yo, mejor llama a otra pareja. En esa época en Guayaquil no había árbitros FIBA. Los árbitros FIBA ya estaban todos retirados, los otros eran árbitros novatos. Entonces no tenía, se decidió, bueno, le digo a Luis Cedeño de Manaví, lo llamaron a Lucho, él fue al partido con la condición, o sea, me dice: no te preocupes, Elvis, yo mañana te pongo 2 guardaespaldas, mañana tú vienes, no hay problema, porque habían situaciones un poco complejas en ese tipo de partidos. Dicho y hecho, me dice Munir: ¿dónde quiere que te vayan a ver? ¿Dónde? No, digo yo voy al Coliseo. Y me esperaron 2 personas de 1,90, más o menos como Otilio, 1,94, Tino Otilio, un poquito casi del grueso de Otilio, internados. Los había llevado como guardaespaldas, dos. Entonces entramos al camerino, el partido, Otilio debe conocer una persona que hacía problemas, no vamos a dar nombres, entonces, y la persona que llevaban para que golpee. El partido, con esa seguridad, porque no había policías, en verdad los árbitros de esa época éramos valientes para dirigir en coliseos llenos, con público que se nos metía a la cancha. En el Abel Jiménez Parra fácilmente el público llegaba a los árbitros, y tuvimos un partido, creo, sin ninguna novedad. Nos acompañó los 2 guardaespaldas, a mí con Lucho, afuera del Coliseo. Lucho había ido en su carro, nos abrió la puerta, nos metimos al carro, arrancó Lucho y a mi casa. Esa es una anécdota también de las que tengo, que siempre las tengo grabadas en mi mente. O sea, que usted me dice que Luchito Cedeño tiene guardaespaldas. Bueno, después me imagino que al ver eso se le vino la idea de hacer su compañía de seguridad. O sea, con razón que por ahí no pasa nada, ¿no? Gracias, claro, profe. Mi estimado Jorge, ¿qué anécdota usted puede traer acá para cada uno de nosotros conocer qué anécdota le pasó bien como árbitro comisionado? Prácticamente como anécdota como árbitro, al que le quisiera pasar a todos los árbitros. Soy considerado el árbitro de la suerte prácticamente a nivel de aquí de Ecuador. ¿Por qué? Porque a torneo que he ido, siempre no he dirigido un juego. Es una anécdota que estuvimos en un torneo nacional en Zamora Chinchipe y fui designado para dirigir ese torneo, el anfitrión, que era Zamora. Y llegamos al juego y Zamora no se presentó al juego. Entonces, imagínese esa anécdota que es, siendo anfitrión,
no dirigí el juego porque no se presentó el dueño de casa. O sea Igual, que, o sea que se quedó, o sea que entonces hay que todo el mundo pegarse donde usted, porque no hay los juegos. imagínese, estuve designado un juego en Liga Nacional aquí en Quito. Se presentó, me acuerdo, Mavor, y el equipo que tenía que venir nunca llegó. Entonces, ¿cómo decir? El árbitro de la suerte al que en todos los torneos no dirigí un juego por lo menos. Mi estimado profe Elvis, ¿de dónde nació la afición por los gallos? Bueno, por mi parte de mi abuelo materno, yo cuando tenía 6, 7 años, en esa época no había la ley de prohibir a los niños ir a los gallos, me llevaba en cocote, lo que llamamos acá en el hombro, me iba a los gallos con él. De ahí comencé a gustarme. Después yo estaba ya creo, cuarto, quinto grado. Yo en esa época lógicamente no tenía dinero. Mamá, cómpreme ese gallo. Papá, cómpreme ese gallo. Comencé a comprar gallos, a tenerlos, o sea, prácticamente en esa época como mascota. Los jugaba poco porque me gustaba era tenerlos. Después poco a poco fui teniendo mis gallinas, mis gallos, hasta que ya ahora creo que tengo un criadero más o menos, que tengo una buena línea de gallos en la que he competido a nivel prácticamente regional, porque nunca he estado en la sierra, pero lo que es acá en costa he estado jugando gallos. Ahora los tengo un poquito, está ya mi hijo, no los tenemos cuidando, como quien dice, preparándolos, solo están comiendo. Ya cuando comience a poderse jugar gallos, aunque ya están jugando por ahí clandestino, pero no quisiera ir a ese tipo de competencias porque son en el campo y un poquito complicado, pero ya cuando se puedan reabrir los gallos, ahí tenemos que prepararlos para hacerlos jugar en cualquier cancha. Profe, ¿cuál es su respuesta? Si el gallo pone 5 huevos y usted regala 3, ¿cuántos huevos le queda? El gallo no pone huevos. El gallo. Muy bien, muy bien, o sea, es muy fundamental. Mi estimado Jorge, ¿cuáles son sus prioridades hoy por hoy? Mi estimado Jorge, ¿algo pasó con Jorge? Bueno, Está congelada la. sí, por ahí, mi estimado Elvis, ¿cuáles son sus prioridades al momento? Bueno, ya tengo planificado, como sabemos que no vamos a tener baloncesto, quién sabe hasta cuando las autoridades gubernamentales lo permitan. Eh, ya prácticamente el día de mañana viajaré a Vinces para visitar la finca, visitar mis gallos y estar allá en el trabajo. Igualmente, con las charlas que ahora ya van a ser más esporádicas, estar al tanto de las charlas online. Ayer me pareció espectacular la charla del Chiti, muy buena, toda su convivencia, prácticamente lo que él fue en el arbitraje, y un ejemplo claro que él da, que él primero fueron sus estudios, y eso también es un consejo para todos los árbitros jóvenes actuales, que primero la preocupación que debe haber es cumplir con sus padres, como él lo dijo, ganar su título y después ya compartirlo con el arbitraje. Miren lo que ha pasado últimamente, esta pandemia que nos tiene parado prácticamente. Si no tenemos un trabajo particular, vamos a tener problemas en la parte económica. Profe, profe Elvis, ¿cómo debe ser? Hemos visto
A ver, no sé si estamos con Jorge, ¿no? ¿Todavía? Por ahí si nos confirma la producción si estamos con Jorge, no. Mi estimado profe Elvis, usted hemos visto, asimismo, en las diferentes redes sociales cómo se preparan los árbitros de fútbol continuamente. ¿Usted cómo puede sugerir cómo debe ser la preparación de un árbitro de baloncesto? Bueno, académicamente, lógicamente, leyendo el reglamento y buscando las interpretaciones. Eh, si lo hacemos vía online, tenemos un sinnúmero de ahora actividades que hay, charlas. También sería bueno que los árbitros ingresen a las charlas de entrenadores, porque también tenemos que conocer nosotros la parte técnica, táctica de movimiento de jugadores. Eso también es importantísimo, que tenemos que tener conocimiento los árbitros. Y en la parte física, lógicamente, yo lo hacía últimamente en esta pandemia, me subí cerca de 4 kilos, porque estaba prácticamente en casa, viendo televisión, viendo películas, y me puse en la caminadora, hice algunos días de trote, de caminata, en algo, y rápidamente comencé a bajar el peso que había tenido sobrecargado ya en mi peso normal. Entonces, los árbitros también